Hola, buen día jóvenes, ¿cómo están? Bien, para los que están en la reunión ya presentes, veo a Felipe, Benjamín por ahí en la reunión online. Hoy día vamos a trabajar en lo que es la instalación de Windows Server 2016. ¿Ya? Ahí Felipe, buen día. Como les comentaba en un mensaje enviado ayer, la idea es que tengan el ISO que teníamos en el ambiente de aprendizaje. Vamos a hacer la instalación también básica hoy día de Windows Server 2016. Y así tendríamos la completa todos los sistemas operativos servidores, que serían dos Windows Server 2008, dos Windows Server 2012 y dos Windows Server 2016, en los cuales hasta ahora el 2012 y 2008 ya tenemos las instalaciones eh, básicas y tenemos algunas configuraciones también de administración, como escritorio remoto, ¿cierto? Tenemos algunas configuraciones horarias y eso también lo repetimos en el 2012 y eso también lo vamos a repetir también en el 2016. Una vez que ya tengamos las tres plataformas de servidores listas, con la clase de hoy, ya empezamos a trabajar en lo que son configuraciones un poco más avanzadas en los sistemas operativos. Entre ellos, por ejemplo, optimización de rendimiento, creación de discos o RAID, discos redundantes. Ya, pero para ello tenemos que tener primero instalado el Windows Server 2016 que nos falta de la gama de servidores. Hay esta tarea, ¿cierto? Que ya estamos trabajando en la unidad número 2, que es instalación de los sistemas operativos, y después daríamos paso a la unidad 3, que vendría siendo configuración de servicios, y para finalmente los roles, ¿ya? En la parte número 3 del curso. La semana pasada tuvimos dos actividades, que fue la prueba, la evaluación, online, y las notas ya están puestas, ¿cierto? Ya están calificados. Hoy día avanzamos con lo que es la instalación de Windows Server 2016 y los que están presentes ojalá lo puedan hacer al mismo tiempo y los que no se pongan al día después con los videos correspondientes, ¿ya? Así que en eso vamos a trabajar. Entonces, tener VirtualBox, tener el ISO de Windows Server 2016 para que empecemos con las instalaciones, ¿bien? La clase ya la estamos grabando, jóvenes, para que los compañeros que se unan después más tarde puedan revisarla. Felipe, que está en el chat, ¿está listo para trabajar? ¿Está listo? Bueno, si no pueden ahora, lo hacen posteriormente. ¿Ya? Los que están más atrasados, también la idea es que se pongan al día con las máquinas virtuales, tengan todos los tipos de servidores ya instalados. Ah, perfecto. Lo hace después. ¿Ya? Y con los cuatro servidores anteriores, ¿cómo está? Con Windows Server 2008 y 2012. ¿Va al día? Buen día y también para Benjamín. Es importante que recuerden que van a ser 6 máquinas virtuales en total, según la topología que teníamos de Contoso. Ah, perfecto. Y se pone al día con la que falta nomás. Ningún problema. Mira, la instalación hoy día es explicar el concepto de instalación, configuraciones básicas, nada más, ¿ya? En las máquinas virtuales 2016. La idea es que después termine la clase, se pongan al día y ya el próximo jueves, ¿cierto? Tengan las 6 máquinas en total para empezar a trabajar entre ellas, ¿ya? No todo al mismo tiempo, pero sí por plano. Entonces voy a compartir mi escritorio nuevamente para que empecemos con las configuraciones, repasar un poco lo que llevamos hecho. Este es el dominio, ¿cierto? Nuestro dominio corporativo que se llama Contoso, ¿ya? En el cual estamos simulando varias tecnologías de servidores. Ya llevamos 4, ya vamos en el NS4, que vendría siendo el último servidor que hemos creado. Hoy día haríamos el NS5 y el NS6, que el NS6 falta aquí ponerlo en la topología, y estaríamos listos con los servidores Windows, ¿ya? Luego de ello, de las configuraciones, empezar a hacer el resto. Las mismas configuraciones, exacto. Felipe pregunta, ¿todos tienen las mismas configuraciones si te das cuenta? ¿Ya? Todos tienen acceso por escritorio remoto, los clientes se conectan por escritorio remoto a los servidores, todos los servidores están con un nombre ya de equipo, es muy similar, ¿ya? Muy similar. Hoy día vamos a ver la plataforma Windows Server 2016, también instalación básica, configuración básica, y ya con esto daríamos inicio a la segunda unidad del curso la próxima semana, que empezamos con la administración más avanzada en las máquinas. ¿Ya? Por eso teníamos que tenerlas listas ya en esta fecha. Bien.
Entonces, hoy día nos corresponde entonces el servidor NS5, NS6, ¿ya? Que serían la tecnología Windows Server 2016. Listo, entonces le voy a compartir VirtualBox para empezar a hacer la instalación correspondiente. El chat está abierto, el chat de la clase, para que vayan, ¿cierto?, haciendo sus comentarios, ¿ya? Vayan haciendo las preguntas necesarias para que nos salga un poquito más dinámica la clase. Aquí están entonces las máquinas virtuales. Por el lado de los clientes tenemos los dos clientes, Windows 7 y Windows 10, dos clientes creados. Luego creamos los Windows Server 2008. Luego creamos los Windows Server 2012. Y hoy día corresponde la creación de los Windows Server 2016. Dos máquinas virtuales. Hacen una, después hacen la otra. Ahora, si pueden hacer las dos al mismo tiempo, ningún problema, ¿ya? Ningún problema. Bien, la configuración e instalación base de Windows Server 2016 es casi igual o idéntica que la de 2012. Misma cantidad de RAM, misma cantidad de disco duro, ¿cierto? Mismo tipo de configuración. Así que voy a proceder a hacer la primera máquina, Windows Server 2016. Importante tener el ISO. Recuerden que los ISO ya los tenemos a mano, los cuales están, ¿cierto?, ya entregados un tiempo atrás. El ISO de Windows Server 2016. Ahí lo estoy mostrando, ¿cierto? Que los tenemos compartidos hace un tiempo. Ese es el ISO, ya, descargado de la plataforma Microsoft Azure. Entonces, Windows Server 2016 va a ser la primera máquina virtual a crear hoy día. Ya, tecnología, ¿cierto? 64 bits. No, lo hace después, pues claro. Los tiene durante la semana. Ahí Benjamín tiene que ponerse al día, claro, con esas máquinas, tenerlas listas para la próxima semana, el próximo jueves. Durante la semana las termina. Hoy día no las vamos a ocupar, ¿ya? Así que es importante. Me pregunta ahí por el chat. Sí, las bajas lo que pueda, ¿ya? Lo hizo de Windows 7 y Windows 10. E instalarlo. Bien. Entonces vamos con el servidor. Windows Server 2016. Instalación igual que la Windows Server 2012. Cantidad de RAM entre 2 a 4 gigas. Aquí usted defina con cuánta cantidad de RAM va a trabajar, ¿ya? Cuánta RAM va a utilizar, entre 2 y 4 gigas, el cual después vamos a aprender a configurar las memorias para ampliarle la memoria en los servidores. Así que también es importante ver esos aspectos en el caso que estemos cortos de memoria RAM, ¿ya? Yo lo voy a trabajar con el tamaño un poco más que recomendado, que son 4 gigas por máquina, pero los puede hacer, como dice ahí, tamaño recomendado 2048, no hay ningún problema. Entre 2048 y 4096 son los promedios, entre el mínimo y el máximo que puede tener la máquina virtual. Ahora usted elija, ¿cierto?, cómo lo va a trabajar. Este dato lo puede cambiar después, ¿cierto? No hay ningún problema. Si lo hacemos con 2048, igual podemos cambiarle más RAM después. ¿Bien? Crear disco duro virtual de tipo BDI, reservado dinámicamente, 50 gigas, ¿ya? 50 gigas. Windows Server 2012, 50 gigas de disco duro. Windows Server 2016, también 50 gigas de disco duro. También con un procesador, también con 2 gigas de RAM, 2048. ¿Ya? ¿Se puede ampliar? Sí, se puede. También lo podemos modificar posteriormente. Bien. Entonces, si ya tiene su máquina virtual, puede hacer la plantilla de la otra inmediatamente. ¿Qué configuraciones lleva con respecto a red, RAM y procesador? Exactamente las mismas que las máquinas anteriores. Disco de arranque, ¿cierto? Unidad óptica.
disco duro en segunda opción, un procesador, como se ve por ahí, un procesador, no modificamos los valores adicionales, ya, son los valores que ya nos identifica VirtualBox. Almacenamiento, me tomó también controlador disco SATA, es un disco SATA que tomó originalmente, y lo que debo hacer es montar el ISO. Así que vamos a montar el ISO de Windows Server 2016. Y en cuanto a la tarjeta de red, ¿cierto? Estamos trabajando las tarjetas de red en modo RedNAT. RedNAT. Permitir todo modo promiscuo. Más adelante vamos a agregarle más hardware, vamos a agregar también más tarjetas de red para hacer los clústeres en las máquinas virtuales, los más discos duros tenemos que agregar también y más memoria, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo semana a semana. Entonces si comparo, estamos como RedNAT. Recuerden que las máquinas virtuales las podemos dejar después expuestas a la red como adaptador puente. Ahí podemos hacer también en un laboratorio y cambiarlas todo a adaptador puente más adelante, cuando ya mantengamos la IP de tipo estática, IP fija, que no la hemos puesto todavía. Ahí sí vamos a hacer que las máquinas salgan al mundo real. Por el momento, en la instalación RedNAT. Voy a hacer inmediatamente la plantilla de instalación de la segunda máquina. Segunda máquina virtual, que sería Windows Server el 2. El segundo servidor. 16, Windows Server 2016, 64 bits. 2048 de RAM. Voy haciendo las dos máquinas al mismo tiempo. Ya ustedes vean también si las puede implementar. Reservado dinámicamente, 50 gigas. Sistema, unidad óptica, disco duro segundo arranque, un procesador, disco tipo SATA, 50 gigas, y montar el ISO de Windows Server 2016. Esto faltaba solamente modificar la configuración de la tarjeta de red, RedNAT. Entonces, tengo eventualmente la plantilla de instalación de ambas máquinas para comenzar con el primer Windows Server 2016. Hoy día el resto de las máquinas virtuales no las vamos a tocar. ¿Ya? La idea es dejar instalados y preconfigurados estos servidores, las cuentas y el acceso a escritorio remoto. Eso es eventualmente lo que vamos a hacer hoy día. Y ya con eso no instalamos más máquinas virtuales. En total van a ser 8. 2 clientes y el resto todos servidores. Entonces, vamos revisando paso a paso la instalación y explicando los procedimientos sobre ella. El escritorio gráfico que trae consigo Windows Server 2016 es el mismo escritorio gráfico que se implementó para Windows 10, ¿ya? Que es llamado Metro. ¿Ya? El escritorio gráfico llamado Metro. Así que las interfaces se le van a hacer muy similar a Windows 10 en la instalación. La versión que vamos a trabajar va a ser una versión con ya el idioma incorporado en español. Si se dieron cuenta, Windows Server, ¿cierto? Dice Español España. Español España. Por defecto dejamos lo que es idioma y teclado, lo podemos modificar después. Nos vamos a instalar ahora. Voy a hacer todos estos pasos y los repito en el siguiente. Y otro detalle bastante característico es que la instalación es bastante rápida. Ya nos vamos a dar cuenta que en pocos minutos tenemos el sistema operativo ya listo, arrancando. Y la configuración en otros minutos y las máquinas virtuales en la mitad del tiempo que nos demoramos anteriormente van a estar ya funcionando. Ya.
Cuando hablamos de las versiones, aquí también se consideran los mismos ítems. Por lo tanto, nos pregunta qué versión vamos a trabajar. Igual como en todas las ocasiones anteriores, vamos a trabajar las versiones en modo gráfico, ¿ya? En modo gráfico, y la versión de tipo estándar, ¿ya? Si bien tiene disponibles las versiones Data Center, está también la estándar y también está la experiencia, ¿cierto? Que dice con una Wii y la que no trae una Wii o interfaz gráfica, ¿cierto? Que era la versión Core. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Le llamamos bien, entonces, dice aquí, si yo elijo la versión que dice Standard Evaluation, dice, esta opción dice, reduce la administración y el servicio al instalar solo el contenido necesario para ejecutar la mayoría de la aplicación y rol del servidor. No incluye ninguna Wii, ¿ya? No incluye ninguna Wii, por lo tanto, se configura mediante una PowerShell o línea de comando, ¿ya? Por lo tanto, aquí es la versión Core. No dice explícitamente, ¿cierto? No dice ahí entre paréntesis Server Core como decía el otro instalador, así que hay que tener cuidado. En cambio, la otra dice, ¿cierto? La que dice Standard Evaluation, experiencia de escritorio, como me explica el detalle abajo, dice, esta opción es útil cuando se requiere una interfaz gráfica mínima, ¿cierto? Para proporcionar compatibilidad con aplicaciones, ¿cierto? Y que no se pueden ejecutar una instalación Core. Entonces tenemos la versión, ¿cierto? De sin interfaz gráfica y la con interfaz gráfica. Versión Core y versión Wii. Vamos a utilizar la versión con Wii. Vamos a ver las diferencias con uno y otro. Término y licencia. Esto es lo mismo que en todas las versiones anteriores, en todas las instalaciones. Se cobra por cantidad de usuarios, ¿ya? Rango de usuarios a utilizar o que puedan trabajar en el servidor. La versión estándar, la versión Enterprise, la Data Center, varían según las cantidades de licencias de usuario, ¿ya? Que lo hemos explicado también en ocasiones anteriores. Y con respecto al tipo de instalación de tipo personalizada, no estamos haciendo una actualización de sistema operativo, no es un sistema que ya estaba instalado y vamos a cambiar de versión, sino que es una personalizada, significa que nosotros vamos a instalarla en forma manual. La unidad, ¿cierto? Tenemos una unidad de disco duro, 50 gigas, la unidad 0. No se formatea, recuerden que se formatea solamente cuando son discos que ya han sido usados previamente, en este caso un disco nuevo, un disco que no tiene uso, le decimos nuevo, y tiene aproximadamente 51.200 megas, los 50 gigas que definimos en un principio, ya que es un número redondeado. Aplicamos y se crea la partición de instalación y también va a aparecer la instalación, ¿cierto? La instalación más pequeña que corresponde al kernel, ¿ya? Al kernel del sistema operativo. Bien, ya con eso instalamos sobre la partición mayor. El proceso de instalación, como les comentaba, es bastante rápido, se ha optimizado lo que el tiempo, así que en ese sentido se va a demorar un par de minutos. Vamos a repetir o hacer correr la instalación en la otra máquina virtual, para ir repitiendo los pasos que queden grabados en el video, ¿cierto? Y nos sirve de repaso, ya, de repaso también. Entonces, voy a dejar instalando el primer servidor. Buenos días, Juan. Buenos días. Bienvenido a la clase. Segundo servidor, también lo mismo, ¿ya? También comenzamos con lo mismo, misma cantidad de RAM, ¿se fijan? Mismo tamaño de disco duro, tarjeta de red también del mismo modo, RedNAT, sigue siendo todo igual. Y 2048 megas de memoria RAM. Ya tenemos el disco, ¿cierto? Montado liso, y estaríamos en condiciones de empezar a instalar mientras dejamos, ¿cierto?, la otra versión instalando posteriormente. Una vez que termine o finalice la instalación, los pasos serían los mismos que hicimos en las versiones anteriores del sistema operativo. Sería cambiar la política de contraseña,
cambiar la contraseña, crear un usuario nuevo, darle contraseña a su usuario nuevo, meterle un grupo, activar escritorio remoto, cambiar hora y fecha. ¿Ya? Exactamente las mismas condiciones hechas en las versiones anteriores de Windows Server. Ya, para ir avanzando, no quedarnos tan atrasados en la clase. Windows Server, ¿cierto? La segunda máquina virtual, Windows Server 2016. Vamos a ejecutar el instalador y vamos repasando lo explicado. Recordar que, ¿cierto?, la interfaz gráfica también es basada en el escritorio gráfico llamado Metro, que es el escritorio gráfico de Windows 10, y que se aplicó también en su contraparte con Windows Server 2016. Siempre los sistemas operativos van teniendo una contraparte en versión escritorio y una versión server. Entonces, para nosotros, Windows Server 2016 es el equivalente a Windows 10. Windows Server 2012 es el equivalente a Windows 8.1. Windows Server 2008 es el equivalente a Windows 7. Y así van, ¿cierto?, comparándose versiones tanto de servidores con versiones de escritorio. Windows Server 2016, entonces, en español. ¿Ya? Se demora, Felipe me pregunta, ¿cuánto se demora en la instalación? Se demora más o menos lo mismo. Se demora más o menos lo mismo que Windows Server 2012. Incluso se demora menos, mucho menos. ¿Ya? Esa es como una diferencia que ustedes notan cuando van instalando distintas versiones. Windows Server 2008 se demora casi media hora en instalarse, Windows Server 2012 la mitad del tiempo y Windows Server 2016 un poquito menos. ¿Ya? Se han optimizado los paquetes de instalación, en realidad. Que eso ha mejorado bastante Microsoft en ese sentido, en el cual es debido a que bajan paquetes comprimidos o archivos de instalación que después se descomprimen en el momento de usarlo y no se están descomprimiendo en el momento de instalarlo. ¿Ya? Que eso es lo que hacía Windows Server 2008, bajaba muchos paquetes descomprimidos y eso hacía demora en la instalación. Se reflejaba bastante en el tiempo. De hecho, si te fijas, por ejemplo, ya vamos en 69% de instalación y llevamos 3 minutos, 4 minutos. En 15 minutos va a estar listo. Versus 2008 que nos demoramos casi toda la clase. Windows Server 2016. ¿Ya? Repasamos. Instalar. Aparte, los medios de instalación han cambiado hoy, Felipe. Por ejemplo, en la época que se trabajaba con Windows Server 2008, el medio de instalación era un medio físico, tenía que instalarse desde un CD. ¿Ya? Hoy día el medio de instalación se hace por el dispositivo USB. Un pendrive booteable y tú ya instalas. Los servidores físicos son capaces de soportar tecnología booteable, no traen bandeja de CD, ya las eliminaron también. O también la instalación se puede hacer a través de la tarjeta de red. O sea, han mejorado en ese sentido la velocidad de instalación. Ya. ¿Qué versión? Entonces, estándar y de tipo interfaz gráfica. Que aquí cambia un poquito. ¿Se acuerdan que aquí decía modo core antes? Ahora se llama experiencia de escritorio. Que esa es la versión con interfaz. ¿Ya? Y la que está arriba es la versión sin interfaz. Por eso hay que tener cuidado. Se tienden a equivocar. Al no leer, llegan, instalan, ¿cierto? Y piensan que es como la forma anterior que se hacía. Entonces aquí hay que leer un poquito, detenerse en la instalación. ¿Ya? Estándar con experiencia de escritorio. Estándar con experiencia de escritorio. Término de licencia, lo mismo, aquí resumimos, se cobra por la cantidad de cuentas de usuario creadas, igual que en todas las versiones. Y como estamos con Standard Edition, 25 usuarios creados y 25 usuarios en uso. ¿Ya? Yo puedo crear más de 25 usuarios, pero 25 pueden conectarse a la máquina simultáneamente. ¿Ya? Instalación de tipo personalizada, se tomaba el disco, nuevo disco, tamaño máximo. Ya. Pregunta para el chat mientras estamos instalando. Pregunta para los compañeros que están ahí participando. Fíjate, ya está casi listo, Felipe, mira. ¿Qué se instalaba en esa partición
que estoy mostrando en pantalla, en la partición 1, ¿qué instala el sistema operativo ahí? A ver si se recuerdan. Eso, el kernel. El kernel y los archivos de arranque, exactamente. ¿Te fijas que ha subido el tamaño de archivo? En Windows Server 2008 eran 200 megas, 100 megas, en Windows Server 2012 eran 300 megas, ahora son 500 megas. Esa partición cada vez se ha hecho más grande. ¿Ya? El kernel, exactamente. Y en la partición llamada 2 se instala el sistema operativo con todo su archivo en el volumen C. Súper bien. Dejamos instalando. El kernel. Se separaron las particiones por ese motivo. Que no quedaran todos en una misma partición en caso de falla. Y el kernel quede separado. Mira, Windows Server 2016, la primera máquina, como preguntabas por ahí Felipe en el chat, el tiempo ya está lista. Se demora menos que una versión de escritorio en instalarse. Otro factor, ¿por qué se demoran tan poco? En el 2008 no estaba, claro, no estaba esa partición. 2012 sí la creó. En el 2003 tampoco estaba. ¿Por qué se demoran menos en instalarse un sistema operativo servidor si lo comparo con un sistema operativo de escritorio? O sea, si yo pongo a instalar dos máquinas, Windows Server 2016 por un lado y Windows 10 en otro lado, el Windows Server 2016 va a estar instalado en casi la mitad del tiempo. Se demora mucho menos. ¿Ya? Porque son instalaciones más sencillas en cuanto a paquetes que tiene que instalar. En cambio, un sistema de escritorio instala muchos servicios en segundo plano que están preparados para que el usuario lo ocupe con distintos fines. Pues por eso. Ahí vamos ya con la instalación. Y bueno, como dice usted, en las versiones más antiguas de Windows Server eh, no se hablaba de la instalación o partición de kernel, pues, solamente se hablaba de una sola partición. Y ahí había un problema. Generalmente cuando se dañaba una partición, también quedaba corrupto el almacenamiento del kernel. Ya que el kernel es fundamental porque de ahí arranca el sistema operativo. Cuando inicia, cuando carga un sistema operativo, está arrancando, lee el kernel primero y sabe cuál es el hardware que tú tienes instalado. Y si se dañaba el kernel, el archivo de kernel, no reconocía tu hardware, pues, y entonces la máquina no arrancaba. Y hoy día se puede corregir una cosa y la otra sin tocarla. O sea, los archivos del sistema operativo están en un lado, el kernel está en otro. Si yo tengo problemas del kernel, actualizo el kernel y no toco los archivos almacenados. Si tengo problemas de los archivos del sistema operativo, el kernel tampoco se toca. ¿Ya? Esa es la gracia. Dos particiones diferentes. La segunda máquina virtual ahí está instalando. También depende de la cantidad de RAM que tenga, la velocidad de procesador que tenga, varios factores, el tiempo de instalación. Con respecto, ¿cierto? Cuando va avanzando la instalación de Windows Server 2016, eh, también empieza lo que es muy similar a Windows 10, nos pregunta por cuentas de administrador, ¿cierto? Como en una versión en español, es administrador, con la mayúscula, y las contraseñas requieren una política también que no está modificada, en la cual requiere que sea como mínimo 8 caracteres, que contenga valores alfanuméricos, números, letras y símbolos, ¿ya? Y que incluso nosotros lo mencionamos en algún momento en la prueba también y en las instalaciones. Esa característica es requerida ahora. Por lo tanto, la contraseña obviamente la hago cumpliendo esa condición. Después vamos a modificar esa condición o política para que pongamos la contraseña que estimemos conveniente. ¿Ya? Entonces, en este momento hago una contraseña extensa, la hago larga, con 16 caracteres y alfanumérica. Después la voy a hacer por una contraseña que no sea requisito esa condición. Usuario administrador, en las versiones en inglés, administrator, que es el superusuario del sistema operativo. Ahí va, el otro ya sigue instalando. Y nos enfocamos, ¿cierto?, con esta mientras. Hay cualquier consulta por el chat, vayan escribiéndola, ¿cierto? Vayan haciendo sus preguntas.
que les vaya surgiendo con respecto a los instaladores. Ya. Como les comentaba, si se fijan, el escritorio gráfico es el mismo de Windows 10, que se llama, ¿cierto? Metro. Por lo tanto, les va a ser muy familiar el primer entorno de, ¿cierto? De acceso. Inmediatamente nos damos cuenta que hay que configurar algunas cosas, entre ellas secuencia de hora y fecha. Ya, tenemos que sincronizarnos un servidor horario también. Ya, así que vamos a iniciar la instalación, el acceso, perdón. Administrador, no confundirse con Windows 10. No tiene nada que ver, aquí un punto a entender, no tiene nada que ver cómo es el kernel construido, cómo es el sistema operativo. La interfaz, estamos claros que son las mismas, la interfaz gráfica, pero internamente los sistemas operativos son hechos de una forma muy diferente. Y una cosa, para que tengan claro, cuántas líneas de código tiene un sistema operativo y otro, hay una diferencia pero brutal. Por ejemplo, Windows 10 fue construido con aproximadamente 5 millones de líneas de código. ¿Ya? 5 millones de líneas de código. Está hecho en lenguaje C y C++. ¿Ya? Y la parte gráfica de Windows 10 está, ¿cierto? La interfaz está programada con C Sharp. Ahora, Windows Server 2016 tiene 12 millones de líneas de código. Fue escrito con el doble de líneas de código, 12 millones de líneas de código, pero también con los mismos lenguajes. Entonces, gráficamente se parecen, pero internamente son totalmente distintos. Eso para que ustedes lo sepan. Son millones de líneas de código de un grupo, de un ejército de programadores que fueron los que desarrollaron los sistemas operativos, ¿ya? Así que lo único que tienen en común es el escritorio gráfico. Pero adentro, cómo funciona, las líneas de código son totalmente distintas de los sistemas operativos. Bien, ya estamos, ¿cierto? En la instalación. Esto es mucho más rápido. De hecho, a la una vamos a estar listos con toda la instalación y configuración, lo más probable, para que demos el tiempo que los compañeros que están atrasados, el resto de la clase se pongan al día. Bien, ahí está, Windows Server, ¿cierto? 2016 de tipo estándar. Ahí me dice que encontró red, le digo que sí, se está conectando a la red local. Versión, ¿cierto? Release Candida, ORC. Ahí me dice, ¿cierto? Que es la versión de tipo, ¿cierto? Versión de tipo definitiva, no es una versión de prueba. La versión release. Ahora me carga el asistente. Carga el asistente. La idea es que nosotros hagamos a manito las configuraciones. De hecho, voy a cerrar la ventana ahí. Ya. Y vamos a empezar a hacer configuraciones. Entonces, primera configuración, hora y fecha. ¿Ya? Hora y fecha. Clic derecho, ajustar hora y fecha. ¿Ya? Cambiar, ¿cierto? Zona horaria. Santiago. -4.
menos 4 GTM. Bien. Ahí vamos cargando la configuración. Ya. También podemos agregar, ¿cierto? Buscar el servidor horario y agregarlo igual como lo hicimos en clases anteriores, que era el NTP, servidor NTP Choa, ntpchoa.cl, ¿ya? Voy a esperar que se sincronice, que ajuste la hora y fecha. Ahí está. ntp.choa.cl. Fuera de internet, actualice. Bien, ahí sí. Entonces hicimos la actualización, igual que en los servidores anteriores. Segundo paso, vamos a buscar el panel de control para desactivar el firewall. Si recuerdan los pasos, no importa el orden que lo hagan, en que lo hicieron, pero va a ser los mismos. Entonces lo que necesito también es desactivar el cortafuego, o el panel de control, o en el buscador universal, sistema de seguridad, y ahí está el firewall de Windows. Activar o desactivar firewall, y desactivo los dos firewalls. Son dos firewalls. Uno es para la red LAN, por eso se habla de un firewall de red privada, y otro es para la red pública o red WAN, ¿ya? Entonces desactivo ambos cortafuegos. Tenemos hora y fecha, tenemos firewall. Paso siguiente, vamos a cambiar el nombre del equipo, ¿ya? El nombre del servidor. Este vendría siendo el NS5. NS5. ¿Ya? El NS5. Así que vamos a ir a las propiedades del equipo. Abrir cualquier cierto explorador. Propiedades. Propiedades. Vamos a cambiar el nombre y también el grupo de trabajo por Contoso. ¿Ya? Ahí está ¿cierto? El resumen. Tengo Windows Server 2016, el nombre cierto dinámico que le pone por defecto y el grupo de trabajo Workgroup. Entonces los vamos a modificar. Este va a ser el NS5 con mayúscula. Descripción de equipo NS5, NS5, grupo de trabajo Contoso. Contoso, luego vamos a hacer nuestro dominio. Contoso primero. Por el momento somos grupo de trabajo, no dominio. Hora y fecha tenemos ya actualizado. Servidor horario, firewall desactivado, nombre y grupo de trabajo. Vamos a reiniciar el servidor para continuar con la siguiente etapa de configuración, las cuales serían crear usuario,
crear un usuario, asignarle grupos al usuario, grupos de administrador y de escritorio remoto, y desactivar la política de contraseña. Esa política que nos requiere, en este caso, que la contraseña tenga cierta estructura. Ahí me falta también por ahí sacar el ISO, desmontar el archivo ISO de instalación, que ahí al principio me aparecía, decía, ejecute cualquier tecla para iniciar el instalador, y diciendo que ya está instalado. Son detalles que vamos viéndolo, ¿cierto? Paso a paso. Los comandos que usamos la semana anterior, ¿cierto? Los GP update y todo eso, aquí también corren. ¿Ya? Listo, ahí está por la hora actualizado, sincronizado, 12:33, jueves 7 de mayo. Estamos con el usuario administrador todavía y con la cuenta o clave no modificada. Ya. Listo, inició. Ahí arranca, ¿cierto? El Server Manager, que es la herramienta donde están los servicios. Vamos a cerrar ahí para hacerla de nuevo, mostrar de nuevo cómo se hace. Ya. Entonces, nombre, equipo, grupo de trabajo ya está listo. Tenemos hora y fecha, firewall desactivado. Y ahora lo que viene, ¿cierto? Es cambiar las políticas de contraseña. Cambiar las políticas de contraseña. Y si se fijan, automáticamente se levanta el server manager. Nosotros podemos llamarlo directamente desde el panel de administración. Server manager o administrador del servidor. Y arriba están las herramientas. Y la herramienta que vamos a entrar es la que se llama Directiva de Seguridad Local, ¿cierto? O Policies Security, como se llamaba en Windows Server. Directivas de Seguridad Local. Cargamos entonces. Directivas de cuenta, directivas de contraseña. Y nuevamente acá vemos que está habilitada la política, igual que en todas las versiones anteriores de Windows Server. Dice la contraseña debe cumplir ciertos requisitos. Y lo que hacemos es deshabilitar esa política, la que exige que usemos mayúscula, minúscula, número y letra. ¿Ya? Se deshabilitó. Ahora, que si como hemos modificado esta política, queremos que se ejecute inmediatamente, vamos a forzar el actuar. Así que vamos a abrir una línea de comandos cmd en el buscador y ocupamos el mismo comando de actualización o forzar las políticas, que era gp update/force, como lo hemos hecho en todas las ocasiones anteriores. Perdón, ahí me equivoqué en la O. Force. Ahí está. gp update/force. Entonces, gp update, se los voy escribiendo en el chat, /force. Listo. gp update. gpd/force. Se actualizaron, dice, las políticas de contraseña. Bien. Config para ver mi IP. ipconfig. Bien, estoy con dirección IP. Estamos ok. Paso 2, como ya tenemos desactivada la política y funcionó, vamos a crear unas cuentas. ¿Ya? Unas cuentas de usuario. Entonces ahí, administración de equipo, la misma herramienta, y vamos a cambiar la contraseña del usuario administrador y vamos a crear un usuario secundario, ¿ya? Como lo hemos hecho en otras ocasiones.
un poco lenta la máquina. Ahí sí. Vamos a terminar todos los pasos en esta máquina virtual para pasar a la segunda, que es repetirlo. Ahí cargo entonces el panel. Usuario y grupos locales, usuarios, ¿ya? Y inmediatamente le cambio la contraseña de administrador. Clic derecho, y la contraseña ya la puedo ocupar sin la política requerida. Entonces la contraseña la puedo modificar. ¿Ya? Inmediatamente creo un nuevo usuario. ¿Ya? El descriptivo no manda, el que manda es el nombre de usuario, el username, como en la prueba aparecía la pregunta. ¿Ya? La contraseña. Y la contraseña nunca expira. ¿Listo? Y después lo que había que hacer en el usuario era promoverlo a otro grupo de mayor jerarquía. ¿Ya? Si me fijo en las propiedades de este usuario, va a pertenecer o es miembro de usuarios, y lo que hacíamos era quitarlo de este grupo y agregarlo a las nuevas unidades, las cuales eran grupo administradores, grupo usuarios de escritorio remoto. Ahora está el grupo administradores y me faltaría el segundo grupo de todos estos grupos del servidor que se llama usuarios de escritorio remoto. ¿Ya? Para con ese usuario que acabamos de crear tenga los permisos desde una máquina Windows conectarnos o como vimos en otra ocasión anteriores desde una aplicación RDP, desde el dispositivo móvil o cualquier otra plataforma que soporte el protocolo. Con el puerto 3389, que es el protocolo de escritorio remoto. Bien, ¿estamos listos? Esto es por acá. Claro que falta después finalmente conexión de escritorio remoto desde un equipo Windows, ¿ya? Que lo vamos a hacer en un momento más. Le vamos a dejar mientras tanto minimizado el servidor. Vamos al otro, que estoy terminando, para repetir los pasos. Aquí creamos la cuenta. Y una vez que esté listo, ¿cierto? Voy a levantar un cliente y voy a conectarme a ambos. Escritorio llamado Metro, ¿cierto? El escritorio Metro, el escritorio de Windows 10. Mientras arranca la máquina, ¿cómo desmontamos el ISO? Se me olvidó ese detalle, mostrarle. Importante, hay que sacar la imagen ISO una vez que se instala. ¿Ya? Si se fijan, va a aparecer ahí montada la unidad de CD, clic derecho, expulsar. Saque el ISO de instalación. Ahí. Eso, para que no corra la instalación al reinicio, si no, cuando arrancamos la máquina va a volver a reinstalarse. Usted pasa a llevar una tecla porque el instalador corre a presionar cualquier tecla y va a ejecutar nuevamente todo el proceso de instalación. ¿Ya? Así que hay que sacarlo. Y por error a veces pasa, muchas veces pasa, usted no se da cuenta y pasa a llevar el teclado y se vuelve a instalar y se vuelve a instalar y se vuelve un ciclo sin fin. Lo sacamos. Vamos a dejar minimizado ahora. Ya, entonces en el servidor repitamos los pasos. Pues. Esta es la segunda máquina. Ya, ahí reconoció red. No importa el orden con que haga esas configuraciones básicas iniciales. Lo importante es que estén todas presentes. Vamos con la hora y fecha. De ajustar hora y fecha. Hora y fecha.
Vamos a cambiarnos a Santiago. ¿Ya? Y luego nos vamos a hora de internet y vamos a asociarnos al servidor ntpchoa.cl. Ya actualizamos. Se sincronizó. ¿Listo? Paso 1, listo. Vamos a hacer el paso 2, que era, ¿cierto?, bajar el firewall. El panel de control. Bajamos el firewall tanto de la red LAN y la red WAN. Paso 3, ¿cierto? Vamos a cambiar la hora y fecha, perdón, cambiar el nombre y grupo. Esto rápidamente lo hemos repetido varias veces. Este vendría siendo ya el NS6. NS6, NS6, grupo Contos. Luego de ese paso de ya asignar lo que es grupo de trabajo y nombre del servidor, pide reinicio y esperamos unos segundos. Entonces, esta máquina está lista. Vamos a hacer después, solamente vamos a dejar en pantalla la dirección IP para ver cómo nos vamos a conectar. Un ipconfig en pantalla. Y después faltaría probar, ¿cierto?, el escritorio remoto. Vamos con el server. Ahí está. En este caso no hemos sacado el disco de instalación, ahí está. En el segundo arranque va a pedir instalarlo nuevamente. Bueno, vamos a iniciar el escritorio. Ahora vendría, ¿cierto?, la configuración de la política de contraseña y crear el usuario. Y después nos faltaría también activar el escritorio remoto. Hacerlo ya en las dos máquinas finalmente. Que es la última etapa de configuración. De configuración básica. Administrador del servidor, el server manager. Nos vamos a directivas de seguridad local. Directivas de cuenta, directivas de contraseña, ¿cierto? La política activada de la complejidad de contraseña la desactivamos y a forzar, ¿cierto?, que la política se cumpla o que se actualice el cambio. Levantamos el intérprete comando, la consola cmd y ejecutamos gpupdate/force.
GP update, el GP update, abrí varias veces. El GP update es comando, el Grow Policy lo que hace es actualizar las políticas del servidor. GP, de hecho, Grow Policy, esa es la sigla, Grow Policy. Y lo que hacemos nosotros es decirle que estos cambios corporativos del servidor se vean reflejados rápidamente. Si nosotros, por ejemplo, hacemos el cambio de esa política de seguridad local, no va a verse visible o no va a funcionar hasta que reiniciemos el servidor. Es decir, yo, por ejemplo, cambié la política de contraseña y voy a querer cambiar la contraseña al usuario y todavía voy a tener la política antigua, no me va a dejar cambiarla. Entonces voy a tener que reiniciar el servidor, todo este proceso, para que se efectúe. Si yo aplico el comando gpupdate, como lo vamos a hacer ahora, le digo, hágase esta política recién, actualícese, sin tener que reiniciar el servidor. O sea, quiero verla reflejada inmediatamente en el sistema operativo. gpupdate. Entonces, grows policy /force, forzar. Va a empezar a actualizar, ¿cierto?, la directiva sin tener que ver reiniciado el server. Que esa es la gracia de este comando. Grows Policy Update, actualice. La política o directiva. La actualización se completó correctamente. Entonces funcionó la política, la que acabamos de bajar. Ahora, ¿cierto? Como esta política funcionó, yo puedo ir a los usuarios, a la administración de equipos, ver los usuarios y cambiar la contraseña nueva. E incluso más, poder dejarlo sin contraseña un usuario. O el largo de contraseña que yo quiera. Ahí está, usuario grupos. Al usuario administrador le cambio la contraseña que quiera. Incluso, fíjate, la puedo dejar en blanco, le pongo aceptar y pasó. Por lo tanto, el administrador queda sin contraseña. Ya no hay una política activa. Creo un nuevo usuario. Contraseña nunca expira. Y por último, el usuario creado lo cambiamos de grupo. Lo sacamos de usuario y lo agregamos a administrador y usuarios de escritorio remoto. Miembro de, lo saco de usuarios y lo vamos a agregar a los grupos de mayor jerarquía, que son administradores. Ya pertenece a administradores y además va a pertenecer a usuarios de escritorio remoto. Que uno de los grupos que hemos tocado. Hay varios grupos para hacer diversas labores en el servidor. Hay usuarios de respaldo, usuarios de Active Directory, usuarios de funcionalidades. Cada grupo pertenece a que el usuario haga distintas cosas. Bien. Entonces me faltarían solo dos tareas en el servidor: expulsar el disco y permitir el acceso de escritorio remoto. El disco lo expulsamos, recuerden, acá, el disco de instalación, para que no se vuelva a hacer la instalación. Y me faltaría, ¿cierto?, en la configuración avanzada, permitir acceso remoto. Y ahí reviso, ¿cierto?, los usuarios. Debería estar el usuario asignado que creamos. Vamos a dejar, ¿cierto?, visible la dirección IP, ipconfig, para ver cuál es el IP de este servidor. Ahí en la 012, la 011 en este otro. Me faltaría en este, ¿cierto?, permitir el acceso a escritorio remoto. Ahí está.
Y ahí está. Entonces ahora lo que me faltaría probar, ¿cierto? Es tomar un cliente y empezar a probar conectividad en ambos servidores y conectarse por escritorio remoto. El Windows 10 o el Windows 7 aquí da lo mismo cuál quiero utilizar. Voy a levantar el Windows 7. Para hacerlo más rápido. El Windows 7. Y esa sería la configuración base que tendríamos que tener con las máquinas. Ya la próxima semana empezamos con los writes de discos duros. Arreglos de discos duros. Así que les voy a mandar el apunte para que lo lean en el ambiente de aprendizaje. ¿En qué consisten los writes? Hay dos cosas que vienen en el apunte. Cómo se hace un write de discos duros, un arreglo de discos duros, y cómo se optimiza la memoria virtual. Son dos tareas que vamos a hacer en los servidores la próxima semana. Por eso es importante que ya los tengan preparados. ¿Ya? Sobre las máquinas que tenemos listas. Las vamos a ir configurando. Primero los Windows Server 2008, después configuramos los 2012, 2016. Y así vamos a ir. Siempre vamos a ir haciendo configuraciones, ¿cierto? En las máquinas. ¿Ya? Entonces voy a tener de prueba un Windows 7, el cliente. Windows 7. Y voy a probar conexión por escritorio remoto a el NS5 y el NS6. Aquí tengo el NS5 y por acá el NS6. Y acá el cliente. Entonces lo primero que voy a hacer es ver la IP que tengo. Sí. El cliente tiene la 192.168.0.4, el NS5 tiene la 0.11 y el NS6 tiene la 0.12. Vamos a hacer un ping para probar si del cliente responden los servidores. 0.11, me respondió el 11. Ahora el 12, respondió el 12. Por lo tanto, voy a conectarme por escritorio remoto a uno y luego al otro. Conexión de escritorio remoto a la punto 11. ¿Cierto? Le pongo un nuevo usuario, el usuario que creé, el usuario creado y con los permisos correspondientes. Me voy a conectar entonces al NS5. Me va a validar y vamos a entrar. Ahora, si estamos trabajando en una red local, no solamente podemos conectarnos al equipo gracias a la dirección IP, también podemos conectarnos después por el nombre. En vez de poner el IP, podemos poner el nombre, lo vamos a ver. Ahí está, entonces se está conectando al NS5, por eso asoció la IP al nombre. NS5 tiene la dirección 192.168.0.11. Está validando la conexión, es una conexión de tipo cifrada. Abrió ya la conexión, se conectó al server y carga el escritorio, ¿cierto?, del servidor hacia el cliente. Bueno, ya ahí cargó ya su escritorio. Bien. Bueno, aquí estoy en el Windows 2016. Está cargando, ¿cierto?, la herramienta. Esas son las mismas que veo en la sesión abierta por acá.
Ahí está. ¿Ven? Listo, me desconecto la sesión. Y me voy a conectar ahora al NS6. Fíjese la particularidad de esto, que quizás yo no quiero conectarme con el nombre, o sea, con la IP, perdón, que sería la 12, y me voy a conectar con el nombre de la máquina. Esta máquina se llama NS6, entonces lo que voy a hacer acá es ver si la reconoce por el nombre, NS6. Si están en la misma red local, en la misma red LAN, lo reconocen. Entonces no tuve que aprenderme la IP. Así voy a conectarme a la NS1, la 2, la 3, la 4, 5, 6, sin recordar la IP de las máquinas. ¿Ven? Es una forma también de conectarse, al tener un nombre de equipo, un nombre único. No puse la IP, sino que puse NS6. Vamos a ver si entra. Ahora, el problema que nos traería en este momento el hacerlos por nombre es que funciona solamente en la red local. Dentro de la misma red LAN yo puedo conectarme por nombre a los servidores, pero ya cuando nuestro servidor está ¿cierto? En otro lugar, en forma remota, hay que hacerlo por la dirección IP pública. Ahí ya se conectó, está entrando en la sesión del servidor, que es la otra máquina. Al NS6. Es mucho más fácil, ¿ven? Recordarlo por el nombre. Ya validó. Ya estamos dentro del escritorio remoto. Listo. Estamos listos con la máquina virtual. La configuración básica. Era solamente para mostrar que accedíamos remotamente. Jóvenes, hasta ahí vamos a llegar hoy día. Instalación básica y configuración básica de los servidores. Les mando el apunte ahora para que lo revisen. Les voy a mandar el video de la clase más el apunte para que se preparen para la próxima semana, que es, vamos a hacer los RAID, los discos de arreglos o discos de discos duros redundantes en los servidores. Ya vamos a ir repitiendo en todas las máquinas el mismo laboratorio. Y también, aparte de los discos duros redundantes, optimización. Vamos a hacer las memorias virtuales en los servidores. ¿Ya? Así que saludos para los que estuvieron presentes. Saludos también para los que van a ver el video más tarde. Pónganse al día los que están más atrasados. ¿Ya? Es importante que ya para el próximo jueves tengan todo corriendo. ¿Ya? No necesariamente que todas las máquinas las levanten al mismo tiempo, pero sí todas terminadas con las configuraciones que hemos hecho. ¿Listo, jóvenes? Nos vemos. Pónganse al día. Atento al aula virtual en un ratito más. ¿Ya? Cuando suba el video y el apunte. Chao, cuídense, que estén bien. Chao, chao.